¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace funcionar las secuencias de un semáforo? Pues bien, detrás de este funcionamiento hay una tarjeta electrónica, ubicada dentro de un pequeño tablero como este. Hoy vamos a aprender a crear una tarjeta de control como la que usan los semáforos. Comenzaremos diseñando el esquemático electrónico. El circuito se compone principalmente de una parte de control administrada por un microcontrolador. En este caso estoy utilizando una Atmega 328P, aunque ustedes pueden usar el micro que más les convenga. También contamos con pulsadores para la configuración. Y en la parte de las salidas utilizamos triacs con sus respectivos fusibles. Una vez definido el esquemático, pasamos al diseño de la PCB. En realidad ya tengo el diseño listo, pero me gustaría comentarles algunos detalles. Por ejemplo, para disipar el calor de los triacs he creado superficies de disipación individuales, tanto en la parte superior como en la inferior, interconectadas mediante varias vías. Para lograr un acabado profesional enviamos la placa a fabricar a hoteles de PCB, quienes ofrecen un servicio rápido, económico y de alta calidad. El proceso es simple. Primero accedemos a su sitio web y cargamos nuestros archivos Gerber. Luego configuramos las opciones de fabricación según nuestras preferencias. En mi caso, elegí el color azul para la PCB. Seguidamente activamos la opción PCB Assembly y subimos la lista de los materiales y el archivo Pick and Place. Es importante mencionar que la plataforma asigna automáticamente la mayoría de los componentes, aunque algunos específicos deben seleccionarse manualmente. Una vez completados estos pasos, revisamos la vista previa y finalizamos el pedido. Después de unos días recibimos nuestras PCBs completamente profesionales. Para ahorrar costos, voy a soldar yo mismo algunos componentes Through-Hole, como los pulsadores, varistores, fusibles, conectores y la pantalla LCD. Finalmente subiremos el programa desde el IDE de Arduino utilizando el puerto ISP. Bueno, señores, aquí nos encontramos con la tarjeta en físico. Así que lo primero que vamos a hacer es mencionar todas las partes principales. En principio tenemos la fuente de alimentación, que se alimenta evidentemente con 110 o de 220 en corriente alterna. Y luego pues en su salida tenemos 5 voltios en corriente continua para que pueda hacer funcionar todo el circuito de control. Y seguidamente vamos a tener los pulsadores de configuración. Evidentemente estos pulsadores nos sirven para poder configurar los tiempos, las fases, la hora y la fecha, etcétera, etcétera. Y luego tenemos por aquí un zócalo para poder alojar la batería de 3 voltios. De esa manera pues no se pierde la hora y la fecha. Y luego tendríamos la pantalla LCD como tal. Seguidamente tenemos la salida TRIAC con sus respectivos fusibles y finalmente las borneras de conexión. Cabe mencionar que esta tarjeta pues se puede programar a través del puerto ISP, que más o menos está en esta parte. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver el funcionamiento conectando a la red de 220 voltios. Bueno, aquí tenemos el enchufe de la tarjeta y el toma corriente. Conectamos y vamos a esperar un momento. Bueno, en principio en la pantalla me dice bueno, que está corriendo, que más o menos es las 9:06 de la mañana. Y tenemos la fase 1, que está en 3 segundos, que sería el color verde. Esta es la fase 1 y luego pasa al ámbar por 3 segundos y luego todo se pone en rojo y seguidamente tendría que pasar a la fase 2 vehicular verde, ¿correcto? Ahí prácticamente está funcionando correctamente. Ahora, si bien es cierto, ya habíamos hecho una versión anterior, que es este de aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta versión que hicimos y esta versión? En principio hemos reducido la cantidad de fases, fase 1 y fase 2. En cambio, aquí tenemos 4 fases. No obstante, aquí lo que hemos añadido es la parte de las salidas para los peatonales. No obstante, estos simplemente son para vehiculares, pero esto ya tiene para peatonales. Normalmente en los semáforos suele haber o suele tener 2 fases, es común, pero de ahí pues viene 3 fases y 4 fases, ¿no? Que prácticamente son los más comerciales. Pero bueno, esas son las actualizaciones que se hizo para esta versión. Además he incluido un detector de verde o de cruce de verde, es decir, los dos jamás pueden estar en verde porque eso ocasionaría un choque de los vehículos, ¿no? Y también aquí se ha reducido el fusible
fusible. Si se dan cuenta, aquí había un fusible grande, pero pues hemos reducido a un fusible más pequeño. Esas son las actualizaciones y evidentemente son más personalizadas. Seguramente más adelante iré sacando versiones, ¿no? Esta es la versión de 2 fases, que es el mínimo, y luego tendremos la versión de 3 fases, la versión de 4 fases. De esa manera podemos manejar costos más baratos según a lo que se desea. Muy bien, entonces eso sería en cuanto al funcionamiento. Si se dan cuenta, hay algo peculiar aquí. Por ejemplo, ahorita mismo está en el color verde, ¿no es cierto?, de la primera fase vehicular. Evidentemente el peatonal también tiene que estar en verde, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a observar que cuando se pasa a ámbar también continúa en verde, ¿sí? Recién cuando pasa a rojo, pues todo se pone en rojo. Y así sucesivamente va cumpliendo su función. Te preguntarás, oye Carlos, pero ¿cuál es lo más importante? Lo más importante en este tipo de tarjetas de control suele ser la parte de configuración, ¿vale? La configuración de tiempo y de fases. Bueno, en este caso pues solo tenemos 2 fases, ¿no? Entonces vamos a tener estos pulsadores para poder realizar todas las configuraciones necesarias, incluyendo el reset. Mira, si yo le doy en reset, espera un momento y pum, se resetea y vuelve a iniciar nuevamente. Pero bueno, evidentemente sin perder el tiempo, ¿no?, que es lo más importante. Entonces ahora vamos a entrar a configuración, entramos aquí. Bueno, acá me dice ingrese contraseña, la contraseña es 4 veces 0. Bueno, evidentemente eso se puede modificar, pero ahora por motivos de practicidad, pues lo he dejado en 00, ¿vale? En el primer menú me dice la cantidad de fases, entonces si yo le doy en OK, pues aquí tengo para modificar la cantidad de fases, pero pues solo puedo modificar una fase y 2 fases, ¿no?, como máximo. Entonces vamos a guardarlo en 2 fases y le voy a dar en OK. Ahora tenemos la configuración de tiempos, porque en fase 1, pues, no sé, voy a subirlo a 15 segundos fase 1, por ejemplo, a la fase 2, y lo voy a dejar en 11 segundos, pero pues se puede modificar hasta la cantidad que se quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo modificar, no sé, puedo ponerlo la cantidad que quiero, pero ahora para ver rápido el funcionamiento lo vamos a dejar en 12. Le doy en OK y se regresa al submenú anterior, ¿no es cierto? Ahí así puedo modificar todas las fases. Pero bueno, la fase 3 y la fase 4 pues no importa, ¿no? Porque pues no tenemos hasta fase 4. Así que vamos a salir simplemente con atrás o si no, con el atrás como tal que se encuentra en el menú. Ahora vamos al siguiente, que sería el horario de apagado. Si bien es cierto, también tiene un horario de apagado. Entonces yo puedo ir modificando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo tengo como 23:30. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a mantener apagado a partir de las 11:30 hasta las 4:30 todos los semáforos, ¿no es cierto? De esa manera pues tenemos una gran eficiencia en cuanto a la vida útil, ¿no es cierto?, de los semáforos. Bien, ahora una vez que nosotros hayamos configurado, pues podemos configurar todo, la verdad. Nos vamos a deslizar con estos pulsadores. Para eso sirven estos pulsadores laterales, ¿no es cierto? Ahí puedo ir modificando, etcétera, etcétera. Una vez que haya modificado, por ejemplo esto, ¿no?, el tiempo. Voy a modificar 29, digamos, lo voy a dejar y le voy a dar en OK. Como se pueden dar cuenta, si ingreso nuevamente se queda en 29. E incluso se queda en la última configuración que hice. Eso es lo genial, ¿no? Y podemos modificar la hora y la fecha, también sin ningún problema. Ahí podemos observar la hora y la fecha. Bueno, puedo modificar si quiero. Bueno, yo lo voy a dejar así y le voy a dar en OK. Y luego podemos sincronizar el arranque, es decir, a qué hora prácticamente queremos que arranque para tener la ola verde, ¿no es cierto? Y luego tenemos mover salida y finalmente tendríamos que cambiar contraseña. Bueno, si desean, pues lo pueden cambiar. Bueno, en este caso, pues no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Luego atrás y pues prácticamente empezaría en Room. Ahora chicos, se estarán preguntando, oye Carlos, a ver, muéstrame qué es lo que pasa si reseteas o si desconectas. Por ejemplo, voy a desconectar, ¿vale? Voy a desconectar y vamos a corroborar el dato. Se supone que se ha tenido que guardar el último dato que he configurado. Por ejemplo, nos vamos a ir rápidamente al que hemos configurado, por ejemplo, en cuanto a los tiempos, ¿no es cierto? Configuración de tiempos, fase 1, sí, lo hemos dejado en 15, ¿cierto? Entonces ahí corroboramos y ahora vamos a regresar y vamos al horario de apagado, ¿cierto? El horario de apagado normalmente estaba en 23:30, pero ahora está en 23:29, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos observar que nosotros hemos modificado esa parte y se guarda en la memoria EPROM. Cosa que si se desconecta, pues sigue almacenando el último valor ingresado o el último valor configurado. Muy bien, entonces regresamos. Y ahora sí, esta es la pantalla principal, donde pues ahí podemos observar el movimiento de las fases, etcétera, etcétera. Lo último que nos falta es ver el funcionamiento de la interacción prácticamente con las máscaras, ¿no es cierto? O con las luces que literalmente alumbran.
pues no hay ningún problema, yo ya lo tengo preparado, así que chicos van a observar. Aquí tenemos el color rojo, por ejemplo, ¿sí? El rojo, y evidentemente acá también está encendido el rojo, ¿no? Ahora tendría que pasar al verde, y pues sí, efectivamente tenemos el verde, y luego tendría que pasar ¿al qué? Muy bien, tendría que pasar al ámbar. Esperamos un momento, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y pasó al ámbar. Ahí podemos observar que está encendido el ámbar, luego al rojo y así sucesivamente. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo está conectado? Pues muy simple, la verdad. Evidentemente estas tarjetas o estas máscaras, ¿sí? Donde están las luces de colores, funcionan a 220 voltios y aquí tengo una salida de 220 voltios para cada fase. Se pueden dar cuenta, aquí tengo 3 cables, lo cual son los comunes o el neutro, y aquí tendría la línea, y la línea está siendo controlado por los triac, por estos de acá. Y cada fusible es para cada salida o para cada máscara, ¿sí? Entonces, si se va una máscara por algún motivo, pues simplemente se revienta o se quema el fusible y luego se cambia el fusible y con eso ya tendríamos una vida útil bastante prolongada. Bueno señores, si han llegado hasta esta parte del video, les agradezco muchísimo y en agradecimiento a ello voy a sortear esta tarjeta de control así como ven. De hecho, esta tarjeta es completamente comercial y completamente reprogramable. Ustedes lo pueden reprogramar por el ISP, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, los requisitos para que puedas ingresar en este sorteo es simplemente comentar este video. Puedes comentar cualquier cosa en realidad, puedes comentar un hola y estarás entrando al sorteo. Muy bien, el ganador pues lo voy a anunciar en el próximo video.